Comenzamos la temporada navideña decorando y realizando nuestro propio árbol de madera. Soy Yolanda, de Creados con Pasión. Si os gusta la idea, quedaos a ver el vídeo. ¡Comenzamos! El soporte sobre el que vamos a trabajar en el vídeo de hoy viene ya preparado, es de la marca Artemio y debido a sus dimensiones vamos a trabajar con la pieza, como estáis viendo, de manera lateral. Tiene muy buen acabado, pero para preparar, como siempre, el soporte le vamos a pasar una lija para retirar impurezas y si os apetece, como en mi caso, yo he tapado los pequeños agujeritos que quedan de las puntas de unir los diferentes listones con una masilla de aguaplast, de tapajuntas o tapagrietas y después con la lija pues he retirado todo el exceso de masilla y ya tengo el soporte preparado para los siguientes pasos. Voy a utilizar esta pintura o medium especial de la marca Cadence para teñir la madera en un tono marrón rojizo y así darle un poquito más de consistencia. Como hablamos de una pintura acrílica, no un tinte, lo voy a hacer o extender con pincel, pero también podríamos utilizar una esponjilla o tampón. Y cubriré toda la superficie, ya sabéis, por delante y por detrás. Si quisiera darle un punto más de intensidad al color, podríamos darle 2 capas, dejando secar bien entre capa y capa. También podríamos utilizar cualquier pintura acrílica diluida con agua para hacerla semitransparente para teñir la madera. Si te está gustando la idea de hoy y todavía no estás suscrito, te invito a hacerlo. Es totalmente gratuito. Puedes hacerlo pulsando el botoncito rojo que aparece bajo esta pantalla y si activas al lado la campanita, te llegará una notificación cada vez que suba un nuevo vídeo y de esa manera no te perderás nada. También puedes regalarme un dedito arriba, comentar qué te está pareciendo esta idea o compartirla con tus amigos y seguidores en redes sociales. Eso me ayuda un montón. A todos y cada uno de vosotros que habéis llegado hasta aquí, muchísimas gracias. Vamos a realizar un falso decapado sobre la capa de tinte que acabamos de dar a nuestro pino. Y para facilitar después que la lija levante bien la capa de pintura que le extendamos, voy a darle en bordes y en diferentes partes de los listones de madera con un trocito de vela vieja. Voy a ir incidiendo en aquellos sitios donde quiero que se vea más el tono oscuro de la madera y conseguiré que después la pintura salte con mayor facilidad. Extiendo la vela por delante y por detrás y retiro el exceso con un pincel. Y con la base ya preparada, extiendo una mano de pintura acrílica. En este caso es una chalky, pero nos sirve cualquier pintura acrílica que tengamos y yo he escogido un blanco nieve, un blanco puro. De nuevo extenderemos hasta cubrir bien toda la superficie y dejaremos secar bien antes de pasar a la lija. Y ahora ya hacemos acopio de lijas, en taco, en papel, aquellas que tengáis. Y vamos a empezar a lijar la pintura. Intentad hacerlo siempre a favor de beta, en el sentido en el que va la madera, para que nos quede un fondo más bonito y vistoso. Y como veis, es cuestión de tiempo y paciencia. Allí donde hemos colocado la cera, la pintura salta más fácilmente y en el resto de superficie alisaremos toda la zona para que nos quede perfecta. Se irán descubriendo diferentes partes de la madera teñida que hicimos al principio y nos va a quedar un fondo muy bonito. Eso sí, armaros de paciencia porque se genera muchísimo polvo. Y por supuesto, tened en cuenta lijar también la parte posterior de nuestro árbol. Claro, antes de continuar tenemos que limpiar bien todo el polvo que se ha generado, pasándole un paño húmedo y retirando incluso el polvo que se acumula en los rincones con un pequeño pincel.
Y antes de pasar a la decoración que vamos a realizar sobre este soporte, voy a darle una mano de barniz a toda la superficie para proteger bien tanto la capa de tinte como la de pintura acrílica. Voy a utilizar un barniz acrílico de acabado ultramate. Voy a extenderlo con una paletina y dejar secar bien. Como estáis viendo, este soporte viene preparado para ser, a su vez, además de un bonito adorno, una pequeña estantería para poder colocar pequeños objetos y decoraciones navideñas. Así que mi intención es no sobrecargar en exceso la decoración de este arbolito. Y para ello vamos a utilizar plantillas de stencil. Claro, con motivos navideños. Elijo los motivos y los lugares donde quiero colocarlos y es muy sencillo. Tapo todos los diseños que no voy a utilizar de mi plantilla con cinta carrocera o cinta de pintor y ajusto muy bien al soporte. En este caso es un poco difícil en algunos puntos porque la plantilla se encoge o se arruga y da sobre diferentes partes del árbol, así que tenemos que tener mucho cuidado. Podríamos simplemente utilizar las plantillas con pintura acrílica normal, pero yo quiero darles un poquito de volumen y para ello voy a utilizar la masa de relieve tipo nieve casera que hicimos el año pasado y que tenéis el tutorial aquí en el canal y os dejaré la información al vídeo abajo en la cajita de información. Esta masa de relieve o de textura solo necesita bicarbonato, cola blanca y un poquito de pintura. Voy a realizar la mezcla y cuando adquiere la consistencia que creo que es la adecuada, pasamos a realizar el estarcido o stencil sobre el soporte. Ajusto bien, cojo la pasta con una paletina, nos serviría también un cuchillo de cocina, por ejemplo, y extiendo sobre la superficie intentando siempre que la plantilla no se levante ni se mueva. Y cuando tengo la superficie del diseño cubierta, levanto la plantilla y ya hemos transferido la imagen y la pasta con relieve a nuestro soporte. Este es el sistema que he seguido en los 3 motivos que decoran nuestro árbol, con la única diferencia que al realizar el Merry Christmas he utilizado la pintura en color dorado de Cadence para teñir la pasta y darle cierto tono irisado, achampanado al color de base de la textura. Se podría quedar perfectamente así tal cual está ahora decorado el arbolito. Vamos a ir un puntito más allá, realizando una estrella que corone nuestro abeto y bueno, ya que estamos con las mismas siluetas o el mismo tipo de siluetas que tengo por aquí, con forma de estrella y otras con forma de cajita de regalo, vamos a hacer una pequeña decoración. Voy a continuar con el tono dorado con el que hicimos las letras en el stencil y además añadir el azul marengo, un azul grisáceo, para diferentes piezas. Como los chipboards con forma de cajita de regalo son muy finitos y los voy a colocar sobre la base del árbol, voy a pegar 2 juntas para darle mayor estabilidad y consistencia a las piezas. Por una de sus caras llevarán el color dorado y por la otra el azul marengo. También montaremos la estrella superior con las distintas capas, de manera que tenga mayor grosor y mayor superficie también sobre la que anclar después esta pequeña estrella sobre la punta del árbol. Y además de las estrellas que formarán la estrella principal del árbol, también pintaré unas siluetas chiquititas en estos 2 tonos. Y después las iré pegando a diferentes alturas con una gotita de cola blanca a la superficie de nuestra silueta.
Haremos la estrella que va a coronar nuestro árbol y después pegaremos a la parte superior con cola blanca. Del mismo modo pegaremos las cajitas de regalo a la base del abeto, pero como estáis viendo que casi se me sale de plano, esa parte no la he grabado porque no se veía bien. Muy sencillo, una gotita de cola blanca a la base de la cajita, pegamos sobre el soporte y esperamos a que la cola seque para poder ya manipular nuestro árbol tranquilamente. Y ya está, ya hemos llegado al final del tutorial de hoy y os adelanto la idea que veremos la semana que viene. Realizaremos unos pequeños adornos para colocar sobre esas repisitas que ahora mismo están tan vacías. Claro, ahora podemos empezar a pensar qué colocaría cada uno encima de este simpático árbol navideño. Se me ocurren muchas cosas, pero una de ellas va tomando forma. ¿Os va picando la curiosidad? Bueno, eso será ya la semana que viene. Espero que la idea de hoy os haya gustado y entretenido. Nos veremos ya el próximo jueves. ¡Chao!